Gracias, compañero Eligio. Me voy a quitar el sombrero porque se lo cogí prestado a Hipólito y entonces no quiero que se le ensucie mucho. Sencillamente agradecerle a ustedes por este esfuerzo militante. Le decía Adriano que a cualquier partido político esto le cuesta un dinero, y aquí hay una militancia, la gente viniendo, pagando su movilidad, Tito Hernández. Eso significa que el movimiento campesino está vivo. Agradecerle a Adriano, que ha sido un hombre que siempre ha estado al servicio de las mejores causas, y al amigo Tito, que me alegré bastante cuando me dijeron que lo habían electo. Digo, bueno, vamos a luchar juntos, porque yo llegué ahí muchas veces cuando Tito le declaró una huelga de hambre a Balaguer en agricultura. Y íbamos nosotros a darle apoyo ahí en aquellos años. A todos los compañeros, la pastora Cira Vicioso representa el símbolo de un hombre que entregó toda su juventud, su energía en favor del desarrollo campesino, como decía Eligio. Un hombre que trascendió más allá, porque dejó un proyecto que no solamente es un proyecto para la mata de Fafá, en el Iapiña, en la zona fronteriza, sino que también cruzó la frontera, y hemos estado trabajando hace más de 10 años en Haití, en las familias pobres haitianas. Hay que ver el trabajo que ese equipo, integrado por el compañero Eliseo Vicioso, hizo. Bueno, ¿cuándo fue que fuimos a Haití? El 2023, ¿verdad? Que tuvimos que dejar los vehículos de aquel lado, a inaugurar 175 estufas ecológicas que se le construyó con un proyecto de este lado. Y hoy día, para que te vean que se puede, tienen una cooperativa que le financia micronegocios a las haitianas de aquel lado y a las dominicanas de este lado. Eso es práctica de pueblo. Compañeros y compañeras, este es un día histórico. Yo tengo un pequeño documentico, porque me gusta escribir para dejar las huellas. Hay un documento que se lo vamos a entregar a ustedes, no da para todo, pero tenemos una lista, se lo vamos a hacer llegar, que establece el por qué nos oponemos a la fusión del Instituto Agrario. Porque la idea es que el liderazgo agrario tenga conciencia y esté preparado para el debate en cualquier escenario. En cualquier escenario, nosotros tenemos que estar preparados para debatir nuestras ideas. Porque el dirigente que no se prepara para dirigir, es dirigente que está preparado para que lo dirijan. Entonces, escribí esa parte. Muchos se preguntarán, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que hoy estemos hablando de FEDELA a 62 años y medio más en esta etapa? Bueno, ustedes saben que el centro de la lucha de FEDELA está avalado por el dueño del mundo. Nosotros nacimos dentro de los principios y valores cristianos. Jamás Dios le va a permitir que usted desaparezca. Todos aquellos que desaparecieron no tenían a Dios en el centro, lo tenían al lado, o lo tenían como un sombrero que se lo ponían cuando iban a salir. Nosotros hemos tenido a Dios de frente y anda con nosotros permanentemente. Esa es la clave de estar todavía gravitando. Le decía a Tito, y es bueno que ustedes conozcan, nosotros fuimos los primeros que hablamos de reforma agraria en la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En la dictadura de Trujillo, cuando la Juventud Obrera Católica, que es un movimiento joven, llegó a la iglesia, comenzó la iglesia a tener confrontaciones con la dictadura, y muchos de esos jóvenes tuvieron que salir fuera del país, incluyendo Henry Molina y un grupo de dirigentes,
Gabriel no se fue porque se quedó escondido. Don Gabriel estudiaba para sacerdote y se quedó escondido en los conventos de la iglesia. Pero hubieron otros compañeros que se fueron. Algunos se fueron a Chile, ya se había abierto el proceso democrático en Chile, y con la llegada de Eduardo Frei en 1954, ahí inició la reforma agraria, había iniciado en Chile, y entonces ahí había un movimiento. En Venezuela, con la caída del general Pérez Jiménez en 1957, llega don Rómulo Betancourt y también lleva el proceso de reforma agraria. La CLAC, que se había formado el 8 de diciembre de 1954, exactamente, ya había entrado un proceso de capacitación, y ahí hubieron dominicanos jóvenes que se prepararon. El primer secretario general de FEDELA era de ahí, de la Yagüiza de San Francisco de Macorís, el compañero Cito Prico Morales, que había tenido que emigrar y vino cuando la apertura ya vino al país ya con esos conocimientos. De ahí se trajeron la ley de reforma agraria venezolana. Nosotros hemos dicho y lo afirmamos, no ningún gobierno en la República Dominicana. Ningún gobierno, no nació por iniciativa de ningún gobierno. El padrino y el padre de la reforma agraria fueron dos elementos. Número uno, la Revolución Cubana. Y número dos, el Imperio Americano. La Revolución Cubana, que cuando triunfa el 1 de enero de 1959, creó una expectativa en toda América Latina, y todos esos movimientos revolucionarios se activaron porque vieron la posibilidad de hacer cambio político a través de las armas. El Imperio Americano, que entonces ve que tiene un peligro de frente, convoca una conferencia de Estado en Uruguay, Punta del Este, y ahí entonces comienzan a discutir las estrategias, y uno de los ejes fundamentales fue activar las reformas agrarias en los países, porque como dice Tito, la mayoría de esa población estaba en el campo. Los campos tenían mucha montaña, había muchas formas de hacer guerra de guerrilla, de la gente con derces, y entonces aquí teníamos exactamente el 70% de la población, pero el 84% de la población era analfabeta, y apenas aparecía un televisor en una comunidad a 10 kilómetros, no había forma de comunicarse. Entonces la autoridad primaria en una comunidad eran los alcaldes pedáneos, los alcaldes segundos. Entonces así nace el proceso. Fíjense que cuando se aprueba la ley fue en la etapa del Consejo de Estado. Es Juan Bosch, cuando se instala en el gobierno, 27 de febrero de 1963, que comienza la ejecución de la reforma agraria. Primer asentamiento, el AC001, Caracol Bonao. Después sigue lo de San Cristóbal. ¿Por qué comienza lo de San Cristóbal? Porque el Consejo de Estado había aprobado y promulgado una ley de expropiación de los bienes de Trujillo, y entonces todas esas propiedades que eran de los Trujillo pasaron a ser de la reforma agraria. Y las 22 colonias que se habían producido desde el gobierno de Buenaventura Báez y la dictadura de Trujillo y Horacio Vázquez, que pertenecían a agricultura a través de un departamento de colonización, eso pasó también a la reforma agraria por mandato de la propia ley 5879. Pero cuando ustedes analizan la ley, fue la única ley que comenzó su ejecución sin ningún tipo de reglamento. No tiene reglamento la ley 5879. Es por eso que después entonces comienza el presidente Balaguer a emitir un conjunto de leyes para entonces ir adecuando una serie de acciones, y ustedes van a encontrar que está la ley 283, que es la ley comiso. Y ahora aquí hay una pandilla tan peligrosa de ladrones de la tierra, del Estado y de tierra privada, tan peligrosa, que déjeme decirle, la tierra que el gobierno estaba haciendo cocote para los proyectos de Pedernales,
Tito, te va a asustar, que ahora en octubre del año pasado tenía 123 millones de metros cuadrados en la parcela 40 de Pedernales. A julio de este año le dejaron 1 millón, se robaron 122 millones de metros cuadrados. Y han tenido que, por eso ustedes ven que las brigadas no han llegado donde tenían que brigar, porque han tenido que, toda la brigada haciendo un saneamiento allá para buscar, con expedientes viejos de los años 90, se registraron la tierra, para que ustedes vean que es una mafia peligrosa que está incrustada en todas partes. Registradores de títulos, agrimensores, compañías trabajando a empresas con mucho dinero. Fiscales, jueces, políticos, corruptos, abogados y todo el mundo, para que sepan. Y ahí hay metido el funcionario del Instituto Aéreo que conoce los informes, pero otra cosita que ustedes se van a asombrar. Cuando don Antonio Guzmán llegó al poder en 1978, siendo don Rafael Abinader, el padre de don Luis Abinader, secretario de Finanzas, le hizo pagar a la Goldman Welter, Oil Central Romana, 38 millones de dólares por unos impuestos que no lo pagaba el Estado. Eso está escrito por todas partes. Y le hizo entregar 100,000 tareas de tierra como pago de esos impuestos. ¿Usted sabe qué? Todavía esos ladrones retienen los títulos, no lo han entregado, y el IAD no ha podido entregarle los títulos a los parceleros. Y en terreno de eso que Tito Hernández dice, que hay una serie de, solamente el grupo Cascana, en estudios que se habían hecho, tienen ocupado 24 millones de metros cuadrados del Instituto Agrario Dominicano. Oiga eso, solamente ese grupo, y ni hablar de los otros. Pero lo último es lo que ha pasado. El gobierno llega y anuncia la fusión de el CEA con bienes nacionales. Señores, no ha podido llegar a ninguna parte porque la mayoría de la tierra se la han robado políticos y altos militares. Ahí no hay un raso, ahí son coroneles, generales, porque eso no buscan 2 tareas, ni 5, ni 10 para una parte, no, eso buscan cientos y miles. ¿Y qué? Que cada vez que va una brigada, ese ladrón tiene un padrino en el gobierno que lo protege. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con el IAD? Con mucha claridad. Pasar a agricultura, para agricultura seguir privatizando la tierra del IAD como ha privatizado los servicios de agricultura. ¿Qué pasa en agricultura? Hace 28 años, no es de ahora. No es de ahora. Hace 28 años que comenzó. Eliminaron los programas de SEBEMA y PROSEMA. ¿Sí o no? Eso no fue ahora. Eso comenzó desde el 96, desde que Balaguer dejó el poder. Comenzó con el primer gobierno de Leonel. Siguió el deterioro con Hipólito. Y siguió la ruta. De ahí en adelante cerraron las escuelas de agricultura, que ustedes lo saben, 7 escuelas de agricultura que funcionaban en distintas regiones, con una política dinámica. Había que hablar de Mata Larga, había que hablar de Marena, de ahí había que hablar de Juma Bonao, de Mao, de San Juan de la Maguana, Barahona, de Higüey. Donde estaba la escuela de agricultura en Higüey, está la cárcel modelo ahora, que cogían esos terrenos. Eliminaron las estaciones
experimentales y los centros de investigación, y entonces se asociaron con la YAP para hacer un centro de investigación privada. Lo peor del caso, ustedes veían cómo los gremios agropecuarios tenían que hacerle piquete, agricultura, a su patrón, por la negación de derechos, por cancelaciones injustas, por reclamando pensiones, huelga. Y un proceso, mientras Estados Unidos gasta alrededor de $50 mil millones de dólares solamente en investigación, aquí el Estado destruyó los procesos de investigación agropecuaria. Vayan a ver si el Departamento de Extensión Agrícola funciona, eso nada más en letra, o el departamento, la dirección que había de organización rural, que lo convirtieron en un viceministerio, tampoco funciona. Pero el mal ejemplo es ahora, vayan a ver el proyecto La Cruz de Manzanillo en este momento y que me digan lo que son de allá. Después que pasó del Ministerio de Administración a Agricultura, es el proyecto que tiene la peor gestión. Proyecto Tierras Abandonadas, clase A. Entonces ese es el ejemplo de pasarle al día de Agricultura. Por eso nosotros decimos que esa es la peor idea. Nosotros tenemos informaciones que ese tema, el presidente y el consultor jurídico no se había discutido, se lo metían de contrabando. ¿Quién se lo metió de contrabando? Un mercenario que tiene los vicini ahí en el gobierno. Tiene más, pero ese parece que fue más agresivo. Ese jovencito que estaba en la vaina de los fideicomisos, que ahora lo nombraron ministro de Administración Pública, que se llama Simón Freud, responsablemente se lo digo, ese fue el que metió el tema. Entonces, la consecuencia se la va a llevar el presidente, porque nosotros no vamos a permitir eso. Pero es tan así que los compañeros de la alianza saben que el presidente se había comprometido de pasarle una tierra del CEA para un proyecto modelo que ellos tienen a través de una cooperativa. Le tenían secuestrada la resolución. Si no se hace un acto el domingo pasado y se le entró a dos manos, que salió por todos los medios, no la publican, ahí está, ya están los compañeros. Una resolución que había salido desde enero de este año. Y el tipo que está ahí la tenía secuestrada porque estaba negociando con los ganaderos. Entonces, eso hay que denunciarlo. Por suerte que cuando se hizo esa asamblea, parece que le llegó el mensaje al presidente y gracias a Dios salió, y esperamos que ahora se entregue la tierra formal y que los compañeros puedan desarrollar su proyecto. Pero hay otra cooperativa que está peleando por los otros terrenos en Montellano, que no ha pasado nada. Entonces de eso se trata, compañeros. Que nosotros planteamos que este es un momento de que los pobres entendamos que nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Lamentablemente, los ricos se unen cuando tienen sus intereses afectados y los pobres sin tener nada no tenemos miedo. Qué lamentable caso. Entonces, FEDELA está en estos momentos en capacidad de enfrentar la lucha, venga de donde venga. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un liderazgo en la Confederación, además de que yo sustento el cargo de vicepresidente de organización, que es el tercer hombre en mando.
tengo un presidente que me ha dicho, el compromiso que haga Fedelar yo lo asumo. No hay entre nosotros barrera. Compromiso que hizo Luciano Robles en nombre de la CAS está asumido por la presidencia de la CAS y por los organismos de la CAS. Porque estamos conscientes del compromiso patriótico. Es tan así que esta sede es de ustedes, es de la CAS. Esto es una demostración que aquí no se ha practicado un sindicalismo de tigres. Aquí hay un sindicalismo constructivo, históricamente. Entonces, pero nosotros hemos entendido que hoy día el movimiento campesino tiene que ampliar el abanico a todas las expresiones sin exclusión. El problema de aquí no es ni de partidos ni de religiones, porque la pobreza no tiene partido ni religión. Es pobreza. Entonces, hoy se impone, por eso decimos que hoy tenemos un reto y una cita con la historia. Lo que estamos planteando es la creación de una macroestructura que vaya más allá de la frontera de Fedelar y que incorpore todas las expresiones organizadas que quieran ser parte de este movimiento, sin exclusión alguna. Por eso planteamos la creación de la Central Nacional de la Unidad Campesina y Agricultora Dominicana, con las siglas CENUCA, cuestión de que ahí entremos todos conglomerados y que trabajemos juntos. Tengo la autorización del presidente de que si ustedes así lo deciden, que esta estructura sea parte de la Confederación, la dirección ejecutiva inmediatamente tendría el apoyo para un seminario para trabajar con todo el proceso de planificación, porque el problema no solamente basta con que el presidente saque de agenda el tema, sino basta con que nosotros le llevemos al presidente un plan que una vez por todas apoye al Instituto Agrario para completar lo que falta, que nosotros acompañemos al Instituto Agrario en ese proceso de recuperación de tierra, en ese proceso de convertir los asentamientos en empresas productivas, ya sea a través de asociaciones legalizadas o a través de cooperativas, para convertir este país, porque como decían los compañeros que me antecedieron, la gran mayoría de las unidades productivas de este país están entre 15 a 100 hectáreas de tierra. El año pasado, en octubre, no sé si ustedes se recuerdan, aquí nació el ciudadano número 8.000 millones. Los anuncios de la FAO dicen que para el año 2050 seremos 10.000 millones de habitantes. Nosotros tendríamos una gran cantidad de aquí al año 2050. Pero ¿cuánto están creciendo los vecinos? ¿Cuánto está creciendo el turismo? ¿Cuánto está creciendo el mercado de la región? Entonces República Dominicana tiene que prepararse para producir para más de 50 millones de habitantes en los próximos años, y es incorporando a los hombres y las mujeres del campo. Nosotros decimos que si no nos dan la tierra por la buena, por la vía ordenada como manda la ley, nosotros vamos a buscarla por la vía que nos dejen los otros. La vamos a ocupar, porque ese es un derecho propio. El próximo viernes 1 de noviembre, Mamá Tingó cumple 50 años de haber sido asesinada. Nosotros hemos estado preparando un acto allá en Mamá Tingó para ese día. Pero mi propuesta a esta asamblea es que si el gobierno no nos da respuesta en este mes, nosotros reivindiquemos a Mamá Tingó ese día, haciéndole piquete a todas las gobernaciones del país. Movilicemos la gente
para mandarle una señal que de ahí va a ser el palacio. Y cuando vengamos al palacio no vamos a hacer escándalo para irnos en la tarde, vamos a venir preparados para durar una semana hirviendo víveres y cocinando arroz en las orillas del palacio. Para que sepa que no estamos jugando. Pero además, déjeme decirle, tenemos un equipo de abogados que se nos han acercado para comenzar un proceso legal, porque la reforma agraria es un derecho adquirido de los campesinos. No nos lo regaló nadie. Y nosotros, si tenemos que ir al Tribunal Constitucional, vamos a ir. Y vamos a piquetear el Congreso. Donde sea hay que ir, porque finalmente hay que ir al Congreso para eliminar todas esas leyes. Por eso estamos buscando, pidiéndole al presidente que no reciba. Estamos gestionando una reunión con la alta dirección del partido que está en el gobierno para que sepa que este tema le costará el poder en el 28 si ellos no lo sacan de agenda. Esto no es un relajo. Esto no es un relajo. Esto es serio. Nosotros tenemos que morir con la bota puesta. Y si nosotros fuimos capaces de pelearnos con Balaguer en los 12 años, mucho más ahora, que tenemos mayor ventaja. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que esta asamblea, nosotros decimos que si no nos dan la tierra por la buena, por la vía ordenada como manda la ley, nosotros vamos a buscarla por la vía que nos dejen los otros. La vamos a ocupar, porque ese es un derecho propio. El próximo viernes 1 de noviembre, Mamá Tingó cumple 50 años de haber sido asesinada. Nosotros hemos estado preparando un acto allá en Mamá Tingó para ese día. Pero mi propuesta a esta asamblea es que si el gobierno no nos da respuesta en este mes, nosotros reivindiquemos Mamá Tingó ese día, haciéndole piquete a todas las gobernaciones del país. Movilicemos la gente para mandarle una señal que de ahí va a ser el palacio. Y cuando vengamos al palacio no vamos a hacer escándalo para irnos en la tarde, vamos a venir preparados para durar una semana hirviendo víveres y cocinando arroz en las orillas del palacio. Para que sepa que no estamos jugando. Pero además, déjeme decirle, tenemos un equipo de abogados que se nos han acercado para comenzar un proceso legal, porque la reforma agraria es un derecho adquirido de los campesinos. No nos lo regaló nadie. Y nosotros, si tenemos que ir al Tribunal Constitucional, vamos a ir. Y vamos a piquetear el Congreso. Donde sea hay que ir, porque finalmente hay que ir al Congreso para eliminar todas esas leyes. Por eso estamos buscando, pidiéndole al presidente que no reciba. Estamos gestionando una reunión con la alta dirección del partido que está en el gobierno para que sepa que este tema le costará el poder en el 28 si ellos no lo sacan de agenda. Esto no es un relajo. Esto no es un relajo. Esto es serio. Nosotros tenemos que morir con la bota puesta. Y si nosotros fuimos capaces de pelearnos con Balaguer en los 12 años, mucho más ahora, que tenemos mayor ventaja. Entonces, una dirección provisional, si estamos de acuerdo con ella, de 2 personas por provincia para hacer el trabajo de carpintería, y que luego que avancemos, entonces se convoque una asamblea para darle forma a los organismos que tienen que funcionar. Pero tiene que haber una dirección. Estamos...
Juran ustedes luchar con el noble propósito de defender la reforma agraria en la República Dominicana. Quedan ustedes constituidos como la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores Dominicanos. Y si así lo cumplen, que Dios y la patria lo premien. Muchísimas gracias.